Bienvenidos a un nuevo video en el cual se explicará sobre la declamación. La declamación es la acción de interpretar o expresar un poema. Declamar es un arte que transmite el mensaje del poema mediante diferentes tonos de voz y gestos corporales. El propósito de la declamación es impresionar al espectador con las emociones y los sentimientos contenidos en el poema. Por ejemplo, aquí tenemos a unos dos niños que están declamando. Están utilizando su lenguaje corporal que se refiere al uso de las manitos y también el lenguaje gestual representa también lo que están diciendo en dicho poema. Participantes de la declamación. Tenemos al declamador, tenemos al autor y tenemos al público. El declamador es la persona que realiza la interpretación del poema. El autor es el creador del poema y el público es el conjunto de espectadores que escuchan la declamación. Aquí tenemos los elementos de la declamación: la pronunciación, los gestos, el tono de voz, las pausas y la naturalidad. La pronunciación se refiere a que cada palabra y verso del poema debe pronunciarse con claridad y elegancia. Los gestos en la declamación se acompañan con movimientos de rostro y manos, junto a la postura del cuerpo. El tono de voz debe ser el adecuado. Aquí puede jugar con la modulación de la voz. Hay palabras, hay versos en la que usted tiene que alzar más la voz para colocar más énfasis y también bajar la voz para darle un poquito más de profundidad. Utilice lo que son las pausas para controlar la velocidad al momento de hablar y también de respirar. La naturalidad. Todos los movimientos y expresiones deben demostrar las emociones de forma natural. Tenemos aquí algunas pautas para la declamación. Comprender el poema que quieras recitar, ¿sí? Identifica muy bien los sentimientos y emociones que contiene el poema para que puedas transmitirlo al público. Memoriza el poema. Para ello hay que entenderlo muy bien. Si contiene algunas palabras que no conoce, busca en el significado o también puedes cambiar por unos sinónimos. Una vez memorizado ya el poema, ensaya varias veces la declamación, cuidando las pausas, la velocidad y la pronunciación. Los gestos del rostro y del cuerpo también expresan las emociones. Los movimientos de las manos y la postura corporal deben demostrar la alegría, la tristeza, el cariño o cualquier sentimiento del que hable el poeta. La vestimenta también es muy necesario durante la declamación. Pautas para escuchar la declamación. Siempre se permanece en silencio durante la declamación. Tienes que escuchar con atención el poema que está declamando la otra compañera. También al finalizar, tienes que felicitar a la persona que declamó. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Recordemos, la declamación consiste en interpretar oralmente un poema utilizando los gestos adecuados, el movimiento corporal, el tono de voz. Cuando interpretas, transmites sentimientos y emociones. Tenemos aquí una imagen de una niña que está declamando. Entonces, la niña está declamando. ¿Qué poema te gustaría declamar a tus compañeros? Entonces puede colocar en casita qué poema le gustaría declamar. Puede ser de tristeza, alegría, puede ser de amor y respeto hacia la naturaleza. ¿Y por qué?
¿Por qué quisiera declamar sobre ese tema? Entonces, he colocado de amor y respeto a la naturaleza, porque con el objetivo de incentivar a las personas a que cuidemos, respetemos la naturaleza, el ambiente, cada arbolito, cada plantita. Cuidar. Bien, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Cuál es el primer paso para realizar una declamación? Escuchar, planificar, presentar. En este caso, pues, planificar, ¿sí? Debemos escoger el poema que queramos transmitir. Tenemos que entenderlo, tenemos que identificar qué sentimientos va a transmitir. Debemos aprendernos de memoria, repasar y de ahí sí presentar. Declamar es recitar de memoria un poema en voz alta, recitar de memoria un poema en voz baja. En este caso es en voz alta. Les decía anteriormente que usted tiene que jugar con la modulación de la voz. Hay palabras, hay versos que usted tiene que poner más énfasis, entonces va a alzar la voz. Y también va a haber versos o palabras en las que usted va a bajar el volumen de su voz para colocar un poquito más de profundidad al momento de la declamación. Muestra naturalidad al presentarte y mira siempre al público. Corresponde a presentar, escuchar o planificar. En este caso, pues, presentar, ¿sí? Al momento de que usted ya está declamando, tiene que mostrarse o evidenciarse esa naturalidad y siempre mirando al público. Para memorizar el poema, debemos repetir el poema en voz alta, repetir el poema en voz baja, repetir el poema 2 veces. En este caso, nos funciona repetir el poema en voz alta. Emplear la expresión corporal, sí, es decir, el movimiento de nuestras manos, se refiere a usar las manos y otras partes del cuerpo para expresar el mensaje y sentimiento del poema. O B, usar las manos para expresar el mensaje y sentimientos del poema. En este caso es el literal A. Usar las manos y otras partes del cuerpo para expresar el mensaje y sentimiento del poema. Al momento de la declamación, también puede caminar por el escenario, ¿sí? Moverse por el escenario. Entonces, también está utilizando otras partes del cuerpo. También cuide mucho lo que es la vestimenta. La vestimenta debe ser acorde al poema que usted va a declamar. Puede utilizar también otro tipo de recursos. Por ejemplo, un sonido de fondo. Puede utilizar también rosas, dependiendo del poema que desea transmitir. Entonces, recuerde, por favor, que a través de los poemas, el autor puede transmitir los sentimientos, sea alegría, sea nostalgia, sea tristezas, también enfado. Los poemas, ¿sí? Nos permiten expresar dichas emociones. Al momento de declamar, esas emociones, esos sentimientos, es lo que yo deseo transmitir al público y que el público también sienta esa emoción, sienta ese sentimiento. Recomendaciones al momento de declamar. Al momento de que usted ya escogió su poema, ya descubrió cuál es el sentimiento que va a transmitir, ya repasó, ya se sabe de memoria, es necesario que usted practique mirándose al espejo. Ahí usted va a saber cómo está declamando, cómo está recitando ese poema. Y va a descubrir algunos errores
y va a intentar cambiar o corregirlos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.